El señor Herrera. Gracias, señor presidente. Señor vicepresidente, yo en primer lugar me hubiese gustado escuchar como mínimo una música distinta en su intervención. Y una música distinta precisamente para poder hacer el diagnóstico correcto. Creo, y se lo digo sinceramente, que en su análisis no explica, pese a que creo que sabe en la situación en la que estamos, el escenario en el que se encuentra la economía española. Y el escenario no es simplemente de desaceleración, el escenario es de crisis. Y no pasa nada por decirlo, porque precisamente si lo decimos podremos abordarlo, afrontar mejor la situación en la que estamos. De hecho, yo creo que es fruto de no hacer un diagnóstico correcto que hayamos acabado de aprobar una medida, un Real Decreto, que es una política, desde mi modesto punto de vista, una política y una lógica exclusivamente de parches. Por eso, lo primero que le quería trasladar es la necesidad de hacer el diagnóstico. Y el diagnóstico es que estamos en la situación en la que estamos. Segundo elemento, ¿por qué estamos donde estamos? Yo creo por el hecho de no haber hecho los deberes durante tanto tiempo. En un escenario de crecimiento económico como el que hemos tenido, era el momento fundamental para cambiar las bases de nuestro modelo de crecimiento y para ganar en igualdad. Si analizamos si hemos ganado en igualdad, la respuesta es no, o más bien muy poquito. Con el Partido Popular nos alejábamos, por ejemplo, de la convergencia social con Europa. Con el Partido Socialista hemos convergido a un ritmo del 0,1% cada año. Muy insuficiente para un gobierno que se dice socialista. En materia salarial, mientras los beneficios de las empresas del IBEX 35 subían un 73%, los salarios un 3, un 4%. Las rentas más bajas, las familias con rentas más bajas, han disminuido lo que tenían. Y a esto se le suma una economía que ha continuado teniendo no los pies de barro, sino los pies de cemento, por su alta dependencia precisamente con el sector de la construcción. En este escenario, no habiendo hecho los deberes, teniendo ahora que hacerlos, desde nuestro punto de vista tendríamos que aprovechar la oportunidad precisamente de la situación económica para hacer lo que podríamos haber hecho en mejores condiciones, pero que ahora es irremediable que se haga. Y aquí tengo que decir que no nos gustan las medidas que ha anunciado, que ya le digo, no ha anunciado nada nuevo porque es simplemente lo que discutimos la semana pasada en el Real Decreto. Entendemos que hay elementos caprichosos, y digo bien, caprichosos, como por ejemplo la supresión del impuesto de patrimonio, que puedo entender que el señor Sánchez Llibre tilde de confiscatorios, pero que no comparto, por parte del Partido Socialista, que lo suprima de un plumazo, sabiendo además que son recursos que llegan a las comunidades autónomas y no poniendo encima la alternativa. Todos sabemos que quien aporta más a este impuesto de patrimonio no son las rentas medias. En número de contribuyentes sí, pero no en cantidades. Y, por tanto, no es razonable. ¿Por qué tienen que suprimir 1.800 millones de euros de ingreso que podría servir precisamente para políticas de equidad y para conseguir precisamente que el papel, en este caso de la Administración, jugase un papel positivo? Pero a estos elementos caprichosos se le suman elementos de improvisación. Ustedes van a devolver 400 euros en cheques, a todo el mundo por igual, en vez de hacer que esos recursos se destinen a la creación de servicios sociales, que se generen derechos y que se genere a la vez ocupación. Ahora se argumenta que la rebaja del IRPF es una medida para incentivar la actividad económica, cuando desde nuestro punto de vista el gasto público puede ser más eficiente y, por supuesto, más redistributivo. Primero, porque el gasto público tiene un impacto más directo en la corriente de gasto, ya que parte de las rebajas fiscales puede destinarse al ahorro. Y, en segundo lugar, porque la medida excluye a los que no son contribuyentes del IRPF, a los más necesitados: pensionistas, parados, trabajadores precarios, retribuciones reducidas. Fíjense ustedes, hoy justifican la devolución de los 400 euros a los contribuyentes en un incremento positivo para frenar la desaceleración. Pero las rebajas fiscales también se han justificado cuando la economía crecía con solidez. Todo sirve. Sirve para un roto y para un descosido. Y nosotros lo que decimos es que nos gustaría que no hubiese tanta improvisación. Pero además a lo caprichoso y a la improvisación, desde nuestro punto de vista se le suma otro factor, que es la receta, el recurso a los clásicos de siempre. ¿Y cuáles son los clásicos de siempre? Obra pública.
En el país con más kilómetros de autovía por habitante, apostamos por la construcción de autovías que nos hacen dependientes de infraestructuras que nos hacen dependientes del petróleo, que está disparado. Pues no es razonable. No podemos pensar igual que en el año 80. Tenemos que hacer ferrocarril convencional en las áreas metropolitanas, apostar por eso. Pero ustedes lo que hacen es la apuesta por precisamente los clásicos de siempre en un escenario que ha cambiado radicalmente. ¿No sería más razonable apostar por la rehabilitación de viviendas para así garantizar que no hay una caída del sector de la construcción en el país que más viviendas ha construido en un solo año? En un año hemos construido lo mismo que en Francia, Italia y Alemania juntos. Es razonable, pero a la improvisación y a los caprichos se le suman los clásicos de siempre. No lo critico yo, lo critica DICAE, lo critican los sindicatos que reclaman políticas públicas y menos políticas de cheques. Y nosotros, lo que nos gustaría en este contexto es precisamente que apostasen por políticas pues razonables, incluso que desempolvaran a Keynes y que hiciesen políticas mínimamente keynesianas en un escenario de recesión como el que tenemos. Creemos que es simplemente razonable. Entro ya en el segundo bloque de la intervención, que es en materia de financiación, para ceñirme al tiempo. En este contexto económicamente complejo se le suma un mandato, y el mandato es el del nuevo modelo de financiación. Es un imperativo político y legal, y usted lo sabe. Diferentes estatutos, entre ellos el Estatuto de Cataluña, así lo marcan. Pero además, las deficiencias estructurales de un sistema hacen precisamente que ustedes estén obligados. Y a ello se le suma una coyuntura, y es que la coyuntura económica actual hace que sean las comunidades autónomas, las que padezcan especialmente la caída de ingresos. Y tenemos el impuesto de transmisiones patrimoniales que hace hoy que determinadas comunidades autónomas, la Generalitat de Cataluña sin ir más lejos, tengan problemas serios. La cuestión es que yo estoy convencido de que ustedes harán lo que tienen que hacer, que es cumplir con la ley, cumplir con el estatuto, cumplir con el bloque constitucional, que por tanto respetarán los marcos de bilateralidad, que por tanto reconocerán estos elementos de solidaridad, el peso de la población, el peso de la inmigración, todo aquello que se ha planteado, y que lo harán antes del 9 de agosto, como marca la ley, como usted se ha comprometido y como espero que se vuelva a comprometer. El problema yo creo que no está tanto en el cumplir o no la ley. Desde mi punto de vista el problema está en la actitud. Hoy el señor Antoni Zabalza Martí escribe en un artículo en el que explica, en uno de los titulares, que tenemos un gobierno central con superávit y a la vez una sanidad que se deteriora y una educación que nos sitúa en la parte baja de la escala de PISA. Algo falla, y ese algo es el actual diseño del sistema de financiación. Dicho de otra manera, no es sostenible que ustedes vayan repartiendo cheques, mientras que en la actual coyuntura las comunidades autónomas no tienen recursos para financiar sanidad o servicios sociales básicos. Y usted sabe, también como cualquiera de los aquí presentes, que hoy las obligaciones de las comunidades autónomas son obligaciones que suponen gasto social y mayor carga de trabajo, asalariados, y que eso significa mejor financiación. Por eso yo creo que el problema es de actitud, y por eso yo creo que no son asumibles las líneas rojas que usted está poniendo. No es asumible que usted establezca ya el 50% de gasto del Estado pretendiendo que la distribución sea vertical y no horizontal. Perdón, sea horizontal y no vertical. La distribución precisamente de los ingresos, también del gasto. Por eso nosotros entendemos que ustedes lo que tendrían que hacer precisamente es hacer un planteamiento, acabo ya, con el cronómetro a cero, y garantizando precisamente que hay una buena financiación y una correcta financiación, que tendrá que ser en el marco de la ley, de lo que establece la ley. Y la ley hoy es el Estatut de Cataluña también, que tendrá que ser con acuerdo con las comunidades autónomas, reconociendo los marcos de bilateralidad, pero a la vez sin líneas rojas que lo que hacen es encorsetar el modelo de financiación. Y todo ello tendrá que ser además en un marco, el marco de la lealtad institucional. Y esa lealtad institucional es la que también falta, o es la que también la que también criticamos con una actitud que no nos gusta. No es lealtad institucional anunciar la supresión del impuesto de patrimonio o establecer unas obligaciones a las comunidades autónomas sin alternativa alguna.
Y eso es lo que ustedes tienen que poner encima de la mesa para garantizar precisamente que avancemos hacia ese nuevo modelo de financiación. Acabo ya, señor presidente, con una última referencia. El acuerdo y la financiación de las entidades locales. Señor vicepresidente, no es un tema menor. Y usted sabe que su Gobierno ha sido criticado en la última legislatura por la Federación Española de Municipios, por partidos de todos los colores, precisamente por no haber afrontado la financiación local. En el reto del estado del bienestar y de nuevos derechos, es un tema fundamental, porque son la primera ventanilla. Y además, en un escenario de desaceleración, de crisis, y donde la construcción no juega el papel que juega, las entidades locales están en el límite de la suficiencia. Y lo que le digo es que ustedes no pueden continuar posponiendo precisamente un acuerdo en materia de financiación a las entidades locales, que es la gran asignatura pendiente sumado a los elementos que he dicho. Por tanto, y para resumir, hagan un buen diagnóstico, afronten las políticas que tienen que afrontar, pero haciendo los deberes que no han hecho, afronten la fiscalidad ecológica y una política energética distinta. Sabe que usted y yo hemos hablado mucho y discrepamos bastante. Tenemos el país más desregulado de Europa, con mayores beneficios para las eléctricas. Y creo que aquí hay que felicitar a aquellos que hicieron la legislación que así lo hizo posible. Pero hay que decirlo que esa legislación se mantiene, porque ustedes han considerado que así sea. Y lo que decimos es que estos son debates que tienen que afrontar, y todo ello sumado al nuevo marco en financiación, con una actitud distinta, y a la financiación local también. Muchas gracias, señor presidente.